Steven Handal, empresario del sector inmobiliario y cofundador de 100 Grupo Inmobiliario, donde actualmente se desempeña como director corporativo. A lo largo de su trayectoria ha liderado distintas áreas dentro de la empresa, impulsando su crecimiento y el desarrollo de proyectos innovadores en el sector inmobiliario. Es un honor para nosotros tenerlo en Makers, México. Yo quiero que mis inversionistas, mis comerciantes, mis proveedores estén al 100. ¿Pero cómo lo hago para que estén al 100? Pues necesito que mis colaboradores estén al 100. Porque a través de mis colaboradores, mis clientes, mis comerciantes, mis inversionistas, mis proveedores van a estar al 100. Pero para que ellos estén al 100, yo tengo que estar al 100 y yo tengo que predicar con el ejemplo. Entonces, de ahí partimos. Steven, ¿cómo estás? Muy contento, Sergio, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Es un gusto saludarte, recibirte y platicar contigo, saber mucho de lo que hacen ustedes en Grupo 100, que es un grupo que se percibe desde afuera como muy exitoso y con un crecimiento muy rápido. Entiendo que es una empresa familiar que se dedica a los desarrollos inmobiliarios y hoy queremos platicar de ti, de tu historia, de cómo llegaste, de cómo lo formaron y de qué está haciendo Grupo 100 y qué es lo que viene para los siguientes años. Fíjate que yo soy un joven de 33 años, soy el menor de 4 hermanos, son 2 mujeres y luego 2 hombres. Y mi padre tiene más de 40 años haciendo proyectos inmobiliarios en el norte del país. Un señor que estudia medicina, nunca se especializó y de ahí se dedicó a los negocios. Y yo, pues obviamente desde pequeño lo veía, lo admiraba y yo decía, algún día yo quiero ser como mi padre, algún día yo me quiero dedicar a los negocios. En el 95, mi padre truena económicamente. En la crisis del 94-95 yo estaba pequeño, pero obviamente me acuerdo perfectamente pues, de todas las vivencias. Para los que no les tocó, fue una crisis, fue la última crisis dura de México, pero sí fue un golpe. O sea, yo ya tenía unos 20 años y yo ya traía un crédito de una camioneta y acababa de sacar una casa chiquita, así en las orillas de Monterrey, y sí, o sea, complicado, los pagos se te fueron el doble. No, y fue una situación muy difícil que al final yo en términos económicos, en términos empresariales, por supuesto que no participé, pero sí en la parte familiar, ¿no? Y aunque era el menor de los 4, pues estaba muy consciente de lo que estaba pasando, no podíamos ir a la escuela, obviamente no había para los estudios, nos quitaron la casa, nos quitaron los coches. Bueno, más bien nos tuvimos que deshacer de todo y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, llega un momento en donde uno va creciendo, va madurando y empieza a tener como cierta conciencia, ¿no? Cierta madurez, empiezas a valorar, pero sobre todo llegas a tener un grado mayor de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya cuando terminó mi carrera y me meto a la empresa, muchos de mis amigos me hicieron comentarios, oye, pues, bueno, pues está fregón, la tienes padrísimo ahí, trabajar con tu papá. La clásica historia de ya está hecho. De ya está hecho, ¿no? Y una vez que entro, pues me daba cuenta que había mucho camino por recorrer y que incluso pues, había una gran responsabilidad. Una responsabilidad relevante. ¿Por qué relevante? Porque pues, al final la gente te ve. Tenemos una empresa con más de 100 colaboradores. La gente te ve, lo que haces, lo que dices, se permea. Claro. O sea, ahora sí que como dice el dicho, aunque no quieras, se permea. Entonces tú tienes que predicar con el ejemplo. Y eso a mí me fue creando, pues digamos, como un programa, un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida lo he tratado de implementar en la empresa. ¿Cómo lo he tratado de implementar en la empresa? Pues creamos un programa que mira, de hecho por aquí lo voy a enseñar a ver si se ve por ahí. Avienta la publicidad. 100 al 100 es cómo hacer las cosas con pasión, cómo hacer las cosas con determinación. Y este programa lo que hace es que, bueno, nosotros desarrollamos plazas comerciales, Sergio. Y cuando desarrollamos plazas comerciales, pues lo que hacemos es que tenemos inversionistas, colaboradores involucrados, comerciantes, emprendedores, más todo el público que va y visita las plazas. Entonces tienes una responsabilidad de hacer que las cosas funcionen.
Pero como dice el dicho, yo le decía a mi papá, nosotros no podemos, aunque sean nuestros empleados, no podemos obligarlos a que hagan las cosas al 100. Pero sí los podemos invitar a que hagan las cosas al 100. Es como crear una cultura. Pero a ver, me voy a regresar en el cassette. ¿Qué estudiaste y siempre tuviste claro que querías colaborar en los negocios de tu papá? En la parte, en lo que hacía tu papá, que era lo inmobiliario. Fíjate que ¿Hubo claridad siempre o hubo cierto, no, yo voy a hacer otra cosa o voy a trabajar por mi cuenta? Que es algo que se da mucho en las empresas familiares. Sí. O sea, de repente dicen, no, yo no coincido con esa forma de trabajar, no coincido con esa cultura y voy a buscar yo mi propio camino. Fíjate que siempre admiré a mi padre, entonces siempre al verlo, yo a él como un hombre de negocios, pues siempre quise yo también ser un hombre de negocios. ¿Siempre estuvieron ustedes en el ramo inmobiliario? Sí, siempre en el ramo. Bueno, mi padre emprendió hace 40 años una fábrica de hielo, luego vende la fábrica de hielo y a raíz de esa venta empezó a incursionar en las bienes raíces hasta la fecha. Entonces, cuando yo veo a mi padre y lo empecé a admirar, yo decía, de que me quiero dedicar a los negocios, me quiero dedicar a los negocios. Estudio licenciado en administración de empresas, igual que mi hermano, y entonces me estaba preparando yo para eso, para poder entrar a la empresa familiar a generar valor. Pero hay algo bien importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando yo veo, yo tenía la creencia en mi mente, y esto no se lo compartía ni siquiera a mi padre ni a mi madre, de, híjole, sí quiero trabajar en la empresa familiar, pero yo siento, como me decía la gente a mi alrededor, mis amigos, no, pues bien fácil, tú que vas a entrar a la empresa familiar. Pues yo creía que ya tenía todo resuelto en la empresa, la realidad. Entonces yo lo que hago es empiezo a emprender dos negocios, que ahorita te platico de ellos, y esos negocios los hice no tanto para ganar dinero, Sergio, los hice porque después de las vivencias que te acabo de contar, de haber perdido casa, carros, haber tenido que dejar de estudiar un par de años, dije, híjole, qué fregón mi papá, ¿no? Qué fregón mi papá que nos sacó adelante a toda la familia, y mi admiración para él. Uh-huh. Pero luego yo me empezaba a contestar una pregunta, ¿y yo podré vivir estas crisis? ¿Y yo podré emprender un negocio? ¿Y yo podré salir adelante? ¿Y yo podré hacer lo que mi papá hizo? ¿Son preguntas que te hacías de estudiante? Desde que estaba en prepa, desde que estaba en secundaria. ¿Por qué? Porque yo tenía la inquietud de emprender, y no por la inquietud que la mayoría de los emprendedores tienen. ¿Cuál es la inquietud que la mayoría de los emprendedores tienen? Libertad de tiempo, libertad de dinero, que al final, bueno, sabemos que hay que dedicarle más tiempo de lo normal. Pero esa inquietud yo la tenía, Sergio, por las vivencias. Y entonces yo empecé a emprender para yo validarme, para yo demostrarme que sí tenía la capacidad, el potencial. ¿Estabas preocupado por lo que todavía no pasaba? Sí. O sea, pues digamos que esa crisis me perseguía. Uh-huh. Esa crisis del 95 me perseguía. Y yo dije, pues antes de entrar a la comodidad, pensando que iba a ser cómodo. ¿Qué tan grave fue esa crisis para que te haya marcado tanto? O sea, en ese momento, ¿a qué se dedicaba tu papá? ¿Qué tenía y qué perdió? O sea, ¿qué indicador de esa crisis? Porque se devaluó el peso, uh-huh. Los que tenían crédito se fueron al doble, porque la banca colapsó. ¿Qué parte fue la que les pegó? Fíjate que se dedicaba ya a las bienes raíces. Nosotros lo que hacíamos, bueno, él lo que hacía más bien, era que empezaba a vender, y conforme prevendía unos lotes, pues obviamente iba creciendo el fraccionamiento, pues para seguir, ¿verdad?, comprando más terreno, fraccionando, urbanizando. ¿Se dedicaban a la vivienda horizontal? No, literal, puro lote. Comprábamos terrenos a las afueras de la ciudad, fraccionábamos, ya me estoy colgando yo la medalla, dividía los terrenos, les ponía los servicios y los vendía. Tipo lotes campestres. Exacto, de hecho, así, literal, tal cual. Entonces, pues la gente dejó de comprar. En aquel momento, pues obviamente se paran las ventas, se para todo, se atora la carreta, había que liquidar algunas deudas que teníamos. Por la compra de tierra. Nos deshicimos obviamente de lo que teníamos. Y eso fue algo que para mí marcó mucho. Y se convirtieron en pobres de flujo, pero con reserva territorial. Sí. Pero pues obviamente no. Sí, si no me daba de comer. Si no le das una mordida, ¿no? Si no lo vendes, pues sí, ahí vale, pero ahí está. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues obviamente yo de chico le preguntaba a mis papás, oye, ¿por qué no voy a ir hoy a la escuela? ¿No? Y eso obviamente me generó a mí, y luego cuando regreso a la escuela ya no regresé a la misma escuela, porque no podíamos pagar esa escuela. Entonces todo eso a mí me empieza a marcar algo que
que marcó un antes y un después en mi vida. Y hace que yo me convierta en un emprendedor, pero digamos que malamente, bueno, no malamente, desafortunadamente a mí me tocó que eso fuera el motor, esa crisis fuera como el motor, ese miedo fuera como el motor para yo poder emprender. Ahora, hoy en día... Pero ya lo traes, o sea, los que traen esas ganas de salir adelante simplemente buscan una excusa de qué colgarse. Y se aferran a un miedo o a un deseo, pero ahí está. O sea, si no te ha pasado eso, como quiera serías quien eres. Exacto. Viene con tu personalidad. Sí, creo yo que tienes razón, tienes un punto importante. O sea, viene con la personalidad, pero al final sí, esa crisis me dejó muy marcado. Al grado, a ver, y te lo digo abiertamente, yo he tenido y hasta la fecha que trabajar con eso. ¿Por qué? En terapia me refiero. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno empieza a crear un producto, un servicio, para nosotros es muy importante que ese producto y ese servicio vaya a resolver un problema, ¿sí? Y es la manera en la que el negocio empieza a generarle valor al cliente, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos es creamos un nuevo concepto de negocio. Este concepto de negocio pues ahora sí que marca un antes y un después en el comercio local, en el comercio mexicano. Porque lo que nosotros hacemos plazas comerciales en las cuales nosotros, imagínate que cuando tú vas a una plaza comercial, normalmente tienes como una super tienda, no de ancla. Claro. Aquí el ancla es un mercado de abastos moderno. Es el productor, es el agricultor, es el comerciante quien te vende el producto, pero te lo vendes del menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Okay. Entonces entras a una plaza comercial con techo, clima, pasillos amplios, estacionamiento, vigilancia, o sea, toda la infraestructura de un mall. Pero entonces empezamos con bodegas a vender todos los productos de la canasta básica y este es el ancla del proyecto, ¿no? El corazón. Claro que hay otras áreas muy importantes como la salud, que también es prioridad, es esencial. Vendemos, bueno, no vendemos, perdóname. Ahorita hablo de la parte de la venta de locales, pero ahí lo que ofrecemos son servicios donde tenemos consultorios médicos con todos los giros, que ginecólogos, pediatras, nutriólogos, terapeutas, dentistas y una clínica. Y hay otras áreas súper importantes y relevantes de nuestra plaza, que es pues, la tecnología, los restaurantes, el mall. En algunas estamos metiéndole una universidad, en algunas otras, depende del estudio de mercado, estamos desarrollando un hotel, Hilton, un pequeño edificio de apartamentos. Entonces, en cada una de las plazas vamos agregándole giros y áreas que lo hagan más completo y más integral. Claro que conforme lo dicta el estudio de mercado. Si me regreso entonces, lo que hacen en tu empresa, en la empresa familiar de ustedes, es comprar tierra e invitar inversionistas a participar en proyectos que tienen que ver con la plusvalía que tiene el terreno que compraron según los estudios. Si el estudio te da para un hotel, pues un hotel. Si el estudio te da para lo que platicabas del mercado de abastos, el mercado de abastos. Si el estudio te da para servicio de salud, servicio de salud. Y así han ido explorando diferentes giros. Mira, digámoslo, muy buena pregunta. Digamos que hay giros que son base, que es los alimentos, el mall, la tecnología, los restaurantes y la salud. Está en todos los... Esos están en todos. Ok. Lo que sí es que, por ejemplo, hicimos un estudio... Suena raro, suena muy disperso, o sea, mercado de abastos con... Es que de hecho, ¿cómo te explico? Es algo diferente, no existe. Sí, claro, o sea, completamente. Nosotros innovamos con eso. Y te voy a decir qué es lo que sucedió. Sucedió que cuando nosotros nos aportan un terreno para hacer el proyecto, nosotros desarrollamos el proyecto, comercializamos en venta y renta los espacios y luego administramos también el proyecto. Entonces, la gente no se imagina un mercado de abastos adentro de un mall y tampoco se imagina un centro médico adentro de una plaza comercial conviviendo con comerciantes de alimento, ¿no? Entonces, es bien interesante. De hecho, ahí en mis redes sociales o en las de 100 Grupo Inmobiliario pueden ver cómo funciona este ecosistema comercial, que es increíble y que es un ecosistema comercial que ante una situación difícil como una crisis sanitaria, económica, que si reformas judiciales y que si aranceles, pues es algo que puede prevalecer en apertura, porque la gente, hay dos cosas en las que no se puede fijar, que es el alimento y la salud, y aquí lo obtienes a un precio muy económico, o sea, lo tienes a un precio muy accesible porque pues
No eliminas a un intermediario, que en este caso es la supertienda, Claro. y la gente le compra directamente al Es comerciante. como comprar en el mercado de abastos, pero en un ambiente más bonito, Más digno. más digno, menos sucio, menos... Dignificamos. Aquí hay limpieza, higiene, seguridad, vigilancia, estacionamiento, hay carritos. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y los mercados de abasto hoy en día, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los mercados de abasto ya son más para vender al mayoreo. Sí. Ya el consumidor final, el ama de casa o quien hace su canasta básica, lo que hace es, pues va literalmente a las supertiendas. Entonces, esto es algo que te da la oportunidad de que el consumidor final que pueda comprar al menudeo o al medio mayoreo o incluso al mayoreo. Entonces, te vendemos una manzana, una tarima de manzanas, o te podemos vender incluso, bueno, los comerciantes, un camión de manzanas. El camión de manzanas. Y bueno, pero no quiero hablar tanto del negocio. O sea, te hablo del negocio para que entiendas lo que estamos haciendo y a raíz de lo que estamos haciendo, cómo ha marcado eso la responsabilidad que uno tiene dentro de la compañía. Porque lo que sucedió fue que entramos a la empresa familiar, mi hermano y yo, en agosto del 2013. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo los dos. Y empiezo a saber que hay mucho por hacer. Hay mucho valor que agregar dentro de la 100 Grupo Inmobiliario. Y empezamos con eso, y es una gran responsabilidad que la gente ve, que la gente pues al final permea. Y me toca empezar a vivir situaciones en las cuales pues, uno no está, pues no tiene la experiencia, ¿no? Entonces de repente empiezo a vivir. Sí, que en estos negocios vale todo, o sea, no vas a tener 23, 24 años, vas a llegar y te van a dar un terreno de inundación para que hagas tu proyecto, por muy claro. bonito que lo presentes, o sea, eso no existe. Si no has tenido toda esa infraestructura y toda esa experiencia que tiene tu papá, pues no te montas en un negocio que completamente es de prestigio y de experiencia. Pero hay algo bien importante. Aquí hay algo que también creo que tiene que ver la crisis que vivimos, tiene que ver la educación de mis padres y tiene que ver con mi personalidad. Claro. Yo lo primero que hago es levanto la mano, analizo muy esquemáticamente los retos que teníamos, porque dije, oye, estamos haciendo algo nuevo, disruptivo y diferenciador, y creo ciegamente en lo que estamos haciendo, pero allá afuera la gente no lo sabe, no lo conoce. Claro. Y eso nos va a llevar tiempo, ¿no? Este nuevo modelo de negocio o este modelo de negocio del que hablas, ¿se dio a partir de que tú y tu hermano entran? ¿Es una propuesta de ustedes? No. Te explico, esto es muy interesante cómo surge. Nosotros somos en la de aquí, historia. Sí. Nosotros somos de Nuevo León, Sergio, pero haz de cuenta que en Torreón hicimos una plaza comercial, Uh-huh. la vendimos toda, la escrituramos, la rentamos toda, todo pintaba de maravilla. Vendimos, rentamos y la rentamos, pero no había tráfico y afluencia de gente. Esto fue en el 2008. Estaba la inseguridad muy fuerte en el país y no se paraba mucha gente a comprar, a comprarle a nuestros comerciantes ahí en la Plaza de Torreón. Era una vil plaza comercial, todavía no existía Normal. esta fusión de mercado de alimentos. Entonces mi padre decía, oye, ¿qué puedo hacer para levantar el tráfico y la afluencia de esta plaza? Va al mercado, te estoy dando un resumen, ¿verdad? Sí, porque una plaza se puede tardar años en acreditarse. Exacto. O nunca acreditarse. Es que ya llevaba un año y cacho y no se acreditaba. Y ojo, legalmente ya habíamos cumplido. Nosotros ya escrituramos, ya vendimos, ya rentamos. Y nosotros ahí en ese entonces, nosotros nos queríamos seguir dedicando al tema inmobiliario, pero al tema de lo que te decía, de los lotes campestres, los fraccionamientos campestres. Entonces dice mi padre, bueno, déjame ver qué puedo hacer moralmente, porque era un compromiso moral que para nosotros es más importante que el jurídico. Y ya con el mercado de abastos y le dice, señor, al líder, dice, señor, usted tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que usted necesita. Véngase para acá, ¿no? Entonces, tú necesitas una infraestructura como la mía, techo, clima, estacionamiento, pasillos amplios, dignificarle a tus clientes la experiencia de compra, y yo necesito toda esta gente que está en el mercado. Había un hervidero de gente, pero una cantidad impresionante. Y decía mi papá, ¿cómo es posible que la gente venga si está el solazo, si no hay estacionamiento, si no hay carritos? La tradición. Pero deja tú la tradición, lo económico. La gente, con tal de ahorrarse un peso, pues obviamente iba con más barato al mercado de abastos. Y en eso, pues mi padre invita a los comerciantes, se levantan firmas
Se hace una plaza comercial fusionada con un mercado de abastos, se convierte en un éxito al grado en el que mi papá dijo, me voy a dedicar a hacer esto el resto de mi vida y me lo voy a llevar al estado de Nuevo León, y una vez que termine con Nuevo León me voy al resto del país. ¿Por qué iniciaron con Torreón si son de aquí? ¿Se presentó la oportunidad del terreno? Allá se presentó la oportunidad. Allá se presentó la oportunidad. Que la gente cree que es muy fácil obtener un terreno en dación. Es algo muy complicado porque la gente generalmente que tiene un terreno quiere obtener una buena renta por él o quiere obtener un buen dinero por él. Quiere sacarle el mayor provecho, sí, al terreno. Difícilmente lo ponen en una aventura. Sí. Entonces, pues ahí se dio la oportunidad y es ahí donde nos vinimos a Monterrey. Ahorita tenemos 2 plazas comerciales en operación. Una en Guadalupe, Nuevo León, una en Apodaca, Nuevo León, y estamos construyendo la tercera plaza en Apodaca, Nuevo León, que se llama Merca Plaza. Y bueno, ahorita estamos construyendo en Querétaro. De hecho, vamos a abrir la primera etapa este año en Querétaro. Vamos a empezar proyecto en Zapopan este año. Empezamos este mismo año también en Reynosa. Bajo el mismo modelo. Todo bajo el mismo modelo. Esto va para todo el país. Esta es la tirada que nosotros tenemos. Hacer este concepto y este modelo de negocio en todo el país, porque es muy noble. Generas valor, generas derrama económica, generas empleo, apoyas el comercio local, le das alta rentabilidad y plusvalía a los inversionistas, y es un ecosistema benéfico, es un ecosistema que tiene muchas ventajas y al final es algo esencial. Le llamamos nosotros, porque así nos catalogaron las autoridades cuando fue la pandemia, somos esenciales. ¿Sí? Somos anticrisis, y eso es algo que nos permite que el crecimiento sea más rápido y más exponencial. Anticrisis por el tema de la comida y anticrisis por el negocio, por el tema de la salud. Exacto. Y las demás áreas, ¿qué es lo que sucede? Pues al final, por ejemplo, al local, vamos a poner un ejemplo, tenemos el área mall. El que tiene un local en el mall, Sergio, pues le va muy bien por la afluencia que jala la salud y los alimentos. O sea, sí, claro. Mi ancla, así como muchas plazas dicen, mi ancla es el cine, bueno, yo tengo algo que me jala más que el cine, que es la necesidad de ahorrar dinero. Sí, lo que naturalmente compra la gente. Exacto. Entonces, toda esa gente que va a comprar al mercado de alimentos moderno, pues obviamente pasa a la boutique, a la zapatería, a la tecnología, a comprar la mica, la funda, el celular. Y eso es algo que a nosotros, obviamente, nos permite prevalecer en apertura ante una situación difícil. ¿Sí? En una situación económica, una situación de crisis sanitaria, que si los aranceles, que si la incertidumbre que pueda vivir en un país como el nuestro. Entonces, eso nos permite que el crecimiento sea exponencial. ¿Los espacios los vendes o los rentas? De las dos. De las dos. Sí. El grupo se queda con un pequeño porcentaje, pero la mayoría de los espacios los vendemos y con esas mismas preventas vamos construyendo. Claro. ¿Y qué haces con el dueño del terreno? ¿Cuál es el beneficio para el dueño del terreno? Lo que hace es que aporta con un intercambio de locales. Ok. ¿Sí? De locales terminados para que haga lo que él quiera. Exacto. El dueño del terreno, voy a inventar un ejemplo, vale 100 pesos el terreno, lo aporta, agarra 100 pesos en locales. Esos locales con la plusvalía pues ya están en 120, 130 sí, claro. pesos, y sobre esos 130 pesos ya empiezan a recibir rentas. Entonces es una manera en la cual es una especie de socio, ¿no? Sí, que no opera, pero termina siendo tu socio y le garantizas ahí que va a tener que su predio, que su inversión conserva su valor, aunque el predio ya no es de él. Exacto. Y así, este es el modelo de negocio que nosotros tenemos ahorita. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, al final, ahora sí te platico un poquito del programa, de lo que estoy haciendo ahí. Esta es una iniciativa ya tuya. Esta ya es una iniciativa mía. Antes de que platiquemos del programa, ¿exploraste algunas otras cosas de negocio que no fuera Grupo 100 por tu cuenta? Sí. Oye, no estamos yendo para adelante, para atrás, pero está padre, ¿vale? No, digo, sí, pero a la gente le entretiene saber ese dinamismo, todo, cómo llegaste, es lo mismo. Mira, está padrísimo, me encanta la pregunta. Yo en el año 2000, creo que fue 11 o 12 más o menos por ahí, llego a una plaza comercial y me decía un chavo, ahorita ya no se acostumbra mucho, pero me decía un chavo, ¿le hago el carro? Y le dije, no, pero ven, vamos a echar una platicada. Y me quedé como 30, 40 minutos platicando con él, le invité un refresco y me empezó a platicar un poquito de cómo funcionaba ese concepto de lavado de carros, los carritos de lavado automotriz que había en las plazas comerciales aquí en Nuevo León.
Y me decía, bueno, es que el patrón lo que hace es que va y negocia con la administración de la plaza, pagan una pequeña cuota de mantenimiento, una cuota, bueno, no pequeña, pero pagan una cuota de mantenimiento. Una renta. Te dan una exclusividad y él nos compra los carritos y nos los renta a nosotros. Nosotros pagamos una cuota de tanto por día y nos lo renta de lunes a viernes y nos regala la renta del carrito el sábado y el domingo. Ay, me interesa, ¿no? Y dije, bueno, esto encaja perfecto porque ahorita que estoy enfocado en terminar mi carrera y que no me puedo distraer mucho en un negocio tan operativo, que tenga que gestionarlo tanto, pues esto está padrísimo, ¿no? Entonces, compro el primero, el segundo y en resumen terminé con más de 35 carritos, eran como 35, 40 carritos de la automotriz en más de 13 plazas comerciales en el área metropolitana, recibiendo rentas, empezando a lidiar, obviamente... ¿Tú solo? Yo solo. Era tu negocio. Ya después, literalmente en los últimos 4 o 5 meses del negocio, invité a un socio, porque ya eran muchas plazas y no me podía yo repartir a cobrar rentas, porque al final aunque vayas y cobras la renta, también tienes que analizar la situación que hay. Había de repente detalles con clientes, detalles con la plaza, bueno, como todo negocio, salen sus retos, ¿no? Por ahí. Pero sí es un negocio noble. Por decir, no te podían robar los carritos, ¿cómo los sacaban de la plaza? Pues mira, obviamente hubo situaciones en las cuales, por ejemplo, pues tienes que lidiar con ese tipo de cosas. No me lo robaron, me los maltrataron, me los desmantelaron los carritos, de repente se llevaban las mangueras, de repente se llevaba la bomba. Se enojaron y... Pues yo creo que al final, más que eso, pues muchas veces cada quien tomaba sus propias decisiones por diferentes motivos. Y bueno, pues tienes que absorber ese tipo de cosas, ¿no? Reparar, ir a comprar la bomba, ir a comprar la manguera, ir a comprar el producto, porque pues el producto con el que lavaban los carritos dentro de las plazas comerciales. Bueno, en fin, tenía sus retos. Yo pensé que nada más iba a cobrar la renta y that's it. Y pues claro que no, obviamente es algo que no te requiere tanta gestión, tanta operación, pero sí te requiere mucho... Es mucho desgaste operativo. Pero deja tú, te requiere mucho de negociar con todos los... Mis clientes eran los que lavaban el carro, sí, claro. Los lavacoches. Ellos me rentaban a mí el carrito. Entonces ya tenía más de 35, y hay veces, porque hay veces que el carrito se lo divían entre 2 personas. No, y supongo que batallabas también para conseguir los lavacoches. También. O sea, también. Es una cadena de problemas. También, y lo tenía que hacer iba caminando y de repente me topaba en la calle un cuate que estaba lavando el carro en alguna casa y le decía, oye, pues a ver si no tienes un familiar que le interese. Estoy en la plaza tal, ahí tengo muchos carritos y puedes sacar tanto y tanto y pues te rento el carrito a tanto. Y bueno, obviamente entra el criterio donde pues empiezas a negociar con ellos. Oye, es que llovió hoy no te puedo pagar la renta hoy del carrito porque pues ya van 3-4 días que llueve. Y pues bueno, todo eso entra en los criterios que uno pues todavía no tenía mucha experiencia, pero la fui adquiriendo. Chao, ¿qué edad tenías? ¿20? Pues yo estaba a finales de mi último semestre de prepa. Okay. Y eso duró casi toda la carrera también. Y también hice eventos en antros, en bares, rentaba el lugar y buscaba una temática y lo que hacía es, oye, bueno, vamos a hacer el evento tal de tal, fecha tal, y pues ahí mismo en la universidad vendiendo los covers, vendiendo las mesas. ¿Por qué te saliste del negocio de los carritos? Que suena bien, ¿eh? Los tenía al mismo tiempo, los eventos y los carritos. Los tuve al mismo tiempo. Me salí cuando entró a 100 y ahora sí que tenía que estar al 100 con 100. Entonces, la verdad es que ya no podía. Me di cuenta que sí había mucha chamba por hacer, mucho valor que aportar y era demasiado, ¿no? Era demasiado los eventos, los carritos. Los eventos sí suenan más a una chamba transitoria o a un negocio transitorio. Pero correcto. El otro sí hubiera podido ser un negocio que hubiera perdurado. Esto se vio en las plazas hasta hace 4 o 5 años y ahora ya casi no te encuentras gente. Ya casi no. O sea, algo tiene negocio que termina no siendo tan rentable al final. Sí hay detalles. Y hay detalles porque al final no son tus empleados. O sea, y no puedes tú ejercer
pues tanta autoridad con alguien que te está rentando, ¿verdad? Y se te puede pelar sin pagar. Pues claro, una semana. Me pasó más de una ocasión, pero es como si tú dices ahorita, oye, bueno, yo le rento ahorita, tengo una plaza comercial y le rento mi local a Sergio. Pues al final es tu negocio, tú vas a operar tu negocio como tú consideres, ¿verdad? Claro. Y tú vas a tomar tus decisiones dentro del local como tú consideres. Al final, yo solamente cumplo con rentarte el inmueble. Y era lo que yo hacía, yo cumplía con rentarte, obviamente, el carrito. Y obviamente es muy difícil, intenté firmar contratos, intenté hacer lo más formal posible, que tuvieran incentivos, para que obviamente pudiera, digamos, que no haya tanta rotación, pero al final pues de repente no llegaban, de repente sí llegaban, pasaban 2 o 3 semanas y llegaba, y le digo, no, pues ya te sustituí, ya te reemplacé, y ahora fulano me está pagando la renta. Entonces, bueno, esa experiencia pura lo que viví y fue muy, muy padre. Y luego ya, bueno, empiezo a hacer eventos, unos 3, 4 eventos al año, era un ingreso extra. Eso sí es muy difícil, ¿no? La convocatoria. Mira, sí, pero como yo ya me movía, yo ya estaba en relaciones públicas en unos bares de aquí de Monterrey, pues yo dije, oye, ya me di cuenta del potencial que yo tenía para poder llenar un lugar. Yo dije, oye, yo creo que, pues si ya llevo 2 años trabajando en esto y yo puedo meter una cierta cantidad de mesas por semana, pues déjame ver, intentarlo. Oye, ¿cuánto cuesta la renta? No, pues tanto. Oye, ¿qué me incluye? No, pues el DJ, los servicios, los meseros, la seguridad. Ahora le voy. Y empecé a hacer mi número, ¿verdad? Obviamente, como todo emprendedor, sin tanta estructura, sin tanto orden, y poco a poco fui mejorando eso, ¿no? Y llegué a hacer, yo creo que más o menos unos 11, 12 eventos, más o menos, 10, 12 eventos, y bueno, pues padrísimo. Entonces ya entro en la empresa familiar y ahí es donde, cuando veo todo lo que hay por hacer y sobre todo porque es algo nuevo. ¿Te lo exigieron o tú solo decidiste terminar con lo que hacías por fuera? No me lo exigieron. No te lo exigieron. Para nada, al contrario, mi padre siempre me ha apoyado, siempre me ha sido un impulsor, un motor que me dice, órale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Yo te apoyo, venga. Y es una manera en la cual uno va también. Yo traté de no pedirle mucha ayuda económica porque así es la vida. O sea, la vida no todo mundo que quiere emprender le sueltan un cheque con la cantidad X para emprender un negocio. De hecho, no sucede. Y es más, en el negocio que estás tú o que están ustedes ahorita en ese momento, suena muy bonito, pero es muy complicado. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué es lo que más batallan? Que alguien desde el terreno de inversión, conseguir los inversionistas, porque los inversionistas quieren un retorno fijo o asegurado. Y si el proyecto va lento o no va caminando, pues quieren su retorno. En rentarlos, en lograr el aforo para rentar o vender los espacios, en terminar los proyectos, porque hay muchas trabas burocráticas a veces para poder abrir un proyecto. O sea, suena así como, ay, ahorita lo puedo escuchar, no hombre, voy a buscar un terreno y voy a hacer lo mismo. No, o sea, es todo un tema. ¿En dónde batallas más? ¿Dónde tienen? Por supuesto que cada proyecto tiene sus retos y creo que cada proyecto tiene diferentes retos dependiendo dónde lo desarrolles y qué tan grande sea el proyecto. Entre más grande, más difícil. No necesariamente, depende también mucho del municipio. Hay municipios que tienen más requisitos, que son más burocráticos, que pues, los procesos son un poco más lentos y eso a veces nos frena el arrancar. Claro. Por ejemplo, no quisiera hablar ahorita de una ciudad en específico, pero te pongo un ejemplo. Sí, no, estamos hablando generalidades. Estoy a punto de arrancar un proyecto y no lo puedo terminar de arrancar porque todavía no me sacan los permisos. Sé que se va a hacer. Nada más que pues en esa ciudad, en ese municipio, pues el trámite es mucho más tardado, es muy burocrático. Y sé que las autoridades están fascinadas con el concepto, nos están apoyando, pero al final pues ese es un tema que a nosotros nos perjudica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes el proyecto. Entonces tú dices, todavía no lo voy a arrancar en enero, lo voy a arrancar en mayo, no lo voy a arrancar en mayo, lo voy a arrancar en diciembre. Entonces tú tienes que empezar a decirle a tus colaboradores, al dueño del terreno, a los inversionistas, a toda la gente que es partícipe, tienes que frenar la publicidad, tienes que frenar todo el proceso. Entonces eso es lo complicado, que muchas veces pues ya empieza a correr el tiempo. Ya empieza a correr el tiempo y lo que hacemos es, bueno, entonces
pues no podemos lanzar el proyecto, como dice el dicho, en tiempo y forma. Y ya lo tienes terminado. En el modelo financiero, en el modelo de negocio, sí, pero al final pues hay que te toca empezar a negociar con el dueño del terreno. Vamos a suponer que tú eres el dueño del terreno. ¿Quién presiona más, el dueño del terreno? Sí, porque no puedes empezar, si no tienes amarrado no empiezas a levantar dinero. Es que sí tenemos inversionistas, pero yo le llamo inversionistas a los que me compran en preventa. Ok. Entonces lo que hago es, pues si ahorita no lanzamos el proyecto, pues ahorita no tengo inversionistas en el proyecto. Ahora, sí tengo uno que otro inversionista, capital semilla, que le entra con una buena lana al proyecto y le digo, oye, ¿sabes qué? Sergio, vamos a suponer que tú eres el inversionista. Digo, ¿sabes qué, Sergio? Todavía no me la... O sea, yo sé que ahí tienes la lana. No me la mandes. Todavía no me la mandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no lanzamos el proyecto. Los trámites son un poco más lentos. Es la primera vez que desarrollo en esta ciudad, entonces te toca experimentar bueno, te toca vivir esa experiencia y al final, bueno, pues tengo que negociar ahí contigo, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Oye, bueno, entonces no te mando la lana, pero ¿cómo ves? ¿Quieres que la coloquemos en otro proyecto o mejor me espero? O sea, responsablemente no tomas dinero hasta que no tengas todo bien amarrado, claro, para no meterte broncas. Claro, por supuesto. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues obviamente a lo que yo le llamo inversionistas, que son los que compran las propiedades en preventa, pues no lanzo la publicidad y pues no prevendo, ¿verdad? Que también para toda la gente se piensa que es muy fácil salir a buscar dinero para los proyectos o para capital semilla de o cualquier tipo de negocios y te das cuenta que no. La gente quiere rentabilidad por su dinero, obviamente, y si no está asegurado, mucho menos. Y lo que hacemos, precisamente tú, Sergio, es que hacemos que la gente, primero, bueno, hoy en día ya tenemos, gracias a Dios, más de 2,000 inversionistas en el grupo, y esos 2,000 inversionistas también nos facilitan mucho a nosotros porque cada que lanzamos un nuevo proyecto, no empezamos de cero, Sergio. O sea, sí, claro. Entonces hay gente que aunque yo haga un proyecto en Reynosa, pues es gente que ya invirtió en Querétaro, en Monterrey. Sí, van contigo, lo pongas donde lo pongas porque confían en el negocio, ¿no? Exacto. No precisamente porque es más, ya puede ser que ni analicen tanto el proyecto. Sí. Simplemente, o sea, dame mi rentabilidad, dame mi seguridad, el papelito de las escrituras. Escogen, ahora en vez de comprarte un local de tecnología, te voy a comprar un restaurante en el food court, en el área de comida. O en vez de un restaurante, te voy a comprar unas bodegas de mercado. Claro, ¿no? claro. Y eso es lo padre, que nosotros también administramos eso y no empezamos de cero. Entonces, cada vez el camino se va facilitando. Claro, siempre hay sus retos. Pero pareciera que se va facilitando. Pareciera que se va facilitando. Pero a mí me gusta mucho lo que hacemos y es algo que me vuelve, literal, perdóname la expresión, pero me vuelve loco, me emociona mucho cada que voy a lanzar un nuevo proyecto. ¿Cómo es? También pareciera que todo es miel sobre hojuelas en las empresas familiares, lo cual no es así. Lo mío también es una empresa familiar, trabaja, 2 hermanos trabajan conmigo, mis hijas trabajan conmigo y pareciera que todo fluye bonito. ¿Cómo es el caso de ustedes, todos opinando? Tu papá es el que tiene la última palabra y ustedes van por esa directriz. Mira, yo te lo quiero decir aquí abiertamente. Yo admiro mucho a mi padre, que nunca, por supuesto que tiene la última palabra, pero nunca ha ejercido esa autoridad. O sea, él nunca... Hay una conciliación. Él nunca ha llegado, yo mando, yo decido y por aquí te vas. Jamás. Eso al final uno lo sabe. Él no lo tiene que ejercer ni lo tiene que decir. Uno lo sabe, y primero porque es tu socio mayoritario y segundo porque es tu padre. Y tercero, pues porque yo no sería socio si no fuera por él, ¿verdad? No es como que yo un día llegué y dije, papá, te compro tal participación. No, él me invitó a la sociedad. Yo siempre les digo, ¿no? si ustedes tienen una empresa familiar y no va en armonía, mejor busquen la manera de que... Cada quien agarre su camino. Sí, porque yo también tengo la fortuna de tener una relación excelente con mis hermanos y con mis hijas adentro de la empresa. Nunca hemos tenido que discutir. Te puedes sentar en una mesa y discutir ciertos puntos o puntos de vista y llegar a acuerdos lógicos en pro y en favor de la empresa. Todos entienden que es en favor de la empresa, sí, pero sé de muchos que no es así. Y cuando no es así, yo les digo que alguien le compre a alguien, porque una empresa familiar que tiene disputas por liderazgo o por rumbo va a terminar perdiendo por obligación. Sí. Yo creo que compartimos la misma visión, compartimos el mismo objetivo, queremos lo mejor para la empresa, para los proyectos, y eso hace que se faciliten mucho las cosas, por un lado. Por otro lado, nos respetamos mucho. Cada quien dentro de la empresa tiene un rol, una función, una responsabilidad, y nos la respetamos mucho.
Y algo que hemos trabajado muchísimo y eso nos está beneficiando mucho es que nos escuchamos. Mi padre me escucha, yo escucho a mi hermano me escucha, mi hermano escucha a mi padre. Y nunca hay una imposición de nada ni de nadie. Es algo que siempre se buscan conciliarse. Eso sí, mi padre siempre, si yo digo, oye, quiero que la fachada de la plaza sea verde, no me digas que quieres que sea verde. ¿Por qué? Justifícame. O sea, hazme un análisis y dime por qué te vas por ese color. Entonces, hemos aprendido a tener nuestros argumentos, a validar nuestros propios argumentos, y no todas las decisiones, obviamente, salen a lo mejor como quiere Steven o como quiere Jorge, pero lo importante es que todas las decisiones sí salen en beneficio del proyecto. ¿Sí? Platícame de tus hermanas, ¿por qué no las mencionas en el negocio? ¿No quisieron estar? Ellas empezaron Ellas con mi padre, las dos, mis dos hermanas empezaron con mi padre en el negocio familiar. Después ellas se dedicaron a temas de casa, a temas del hogar y pues obviamente se casaron. Tienen un rumbo. Una de ellas ya no vive aquí, vive en España. Los cuñados no han intentado entrar. Uno de mis cuñados trabajó un tiempo con nosotros, y también es el que te digo que ya no vive aquí, vive en España. Okay. Están haciendo sus negocios por otro lado. Pero aquí lo importante es que pues esa conciliación, nos respetamos mucho, nos damos nuestro lugar. Y te quería terminar de contestar la pregunta. Algo que me gusta mucho es que se ha trabajado mucho en esa parte. O sea, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, ¿cómo le puedo hacer? No para que mi papá me diga que sí, no. ¿Cómo le puedo hacer para que mi papá me entienda el por qué quiero y necesito que la empresa tenga X o Y, Z en este momento? Sí, porque aunque se tenga, bueno, yo tengo 51 años, tengo 30 años siendo empresario y teniendo la misma empresa. La primera que empecé, tengo la suerte de que es la misma. O sea, abrí la primera y con trabajo la empresa prosperó. Pero aunque tenga cierta edad, no tienes la verdad absoluta, y menos ante los cambios que hoy se viven. Claro. El cambio, el entendimiento del mercado es diferente, el entendimiento de cómo se hacen las cosas es diferente. Entonces, hoy en día la familia obviamente ya no opera, no gestiona el negocio, sí todo el tiempo está involucrado, supervisa, tiene injerencia. Eres un facility, llega un punto en que eres un facility. Relaciones, claro. Vaya, hacemos toda la parte estratégica del negocio, el crecimiento, la visión. Pero ¿qué te trato de compartir? Al principio mi padre decía, no, ¿para qué un director de tal? Yo me encargo, no, tú encárgate de esto. Y le digo, papá, es que necesitamos profesionalizarnos, porque esto ya no es nada más una empresa familiar, es una empresa familiar que está creciendo. Entonces, y sobre todo porque los proyectos ya no van a estar solamente en Nuevo León, van a estar en Querétaro, en Guadalajara, van a estar en otros estados de la República. Sí, tienes que tener gente local a fuerzas. Y tienes que tener un modelo, porque imagínate, si yo tengo un concepto, ¿no?, que te lo acabo de escribir y que dices tú, Sergio, tú podrás tener un chorro de experiencia y abro una plaza, por poner un ejemplo, en Guadalajara, vamos por un ejemplo, y tú tendrás experiencia como project manager, pero tú no has vivido lo que yo he vivido aquí con mis comerciantes, con mis inversionistas, con este concepto, con este modelo de negocio. Entonces tú vas a empezar a tomar decisiones no bajo mi concepto de negocio. No regionalizadas. Vivimos en un país donde en México conviven muchos Méxicos diferentes. Ajá. Y si tú no entiendes cada uno de esos Méxicos, te vas a tropezar. Tienes que trabajar con gente local. Exacto. Y deja tú gente, pues procesos de trabajo. Imagínate que tú no tienes un manual de cómo operar o cómo administrar una plaza comercial. Entonces contratas un administrador en Querétaro. Él va a operar a su criterio. No va a operar como los multicomerciales operan, ni como si en Grupo Inmobiliario dice que se debe operar. Él va a operar como él considera, porque esta es mi experiencia, este es mi criterio. Y no todas las decisiones cuando estás creciendo. Es como si tú dices, voy a abrir un McDonald's. Pues tú no puedes comprar la carne con el proveedor que tú consideres. Sí, porque te gusta más y crees que vas a mejorar el producto. Tienes tú que comprar la carne con el proveedor de McDonald's, punto. O sea, no puedes, porque si no pierdes la esencia. Claro. Del modelo de negocio, ¿sí? Claro. Y entonces, pues el McDonald's de una ciudad te vas a ver diferente al McDonald's de la otra ciudad, igual que el Starbucks, igual que cualquier otra franquicia. Y eso es lo que nosotros estamos profesionalizando. Entonces, y para eso es que implementamos el programa de lo de 100 al 100. A ver, platiquemos. Bueno, antes de platicar de 100 al 100, platícanos de dónde viene el apellido Handal. Handal es árabe. Sí.
¿Cuál es la historia de ustedes para llegar a Monterrey? Fíjate que, bueno, obviamente mis padres y nosotros nacimos aquí en México. Mi abuelo, de parte de mi padre, es de Honduras, era de Honduras. Él se vino, no recuerdo el año, pues se vino aquí a México. Y nosotros, bueno, nosotros me refiero a la comunidad palestina y libanesa. Se forma una comunidad aquí en México. Cuando empieza la guerra civil allá, se vienen muchos para acá temporalmente, y en esa temporalidad se hace una comunidad muy cerrada, muy hermética, donde decían, oye, bueno, pues es que si vamos a agarrar pareja, pues hay que agarrarla de la comunidad, porque eventualmente nos vamos a regresar. Que ya que pasa la guerra civil, se empieza a extender mucho la guerra civil, y ¿qué es lo que sucede? Pues muchos se quedan, otros sí se regresan, y uno de esos que se quedaron fueron los padres de mi mamá y los padres de mi papá. Ok, o sea, tú eres la segunda generación mexicana de... Es que yo soy de la, digamos, yo tengo apellido Handal Canavati. Entonces yo, por donde la veas, soy de la comunidad. Entonces, ¿qué te trato de compartir? Pues que al final, digamos, ni conozco, nunca he ido para allá, pero sí, digamos que estuvimos hasta hubo un club, hay un club todavía ahí, el palestino libanés. El palestino libanés. 50 años. Ahí estuvimos muchos años también nosotros, toda la comunidad. Ya después se fue abriendo un poco más a través del tiempo la comunidad. Claro. Platiquemos de 100%, ¿de qué se trata? Mira, lo que pasa es que yo le decía a mi padre, ok. 100 al 100. 100 al 100. 100 al 100. Mira, nosotros dijimos, entramos a trabajar, vemos que la empresa está creciendo, le está yendo bien, no podemos crecer sin orden y sin estructura. Entonces yo dije, ¿qué estamos haciendo? Desarrollando proyectos. Bueno, yo antes de desarrollar un proyecto necesito desarrollar a la organización, para entonces juntos poder construir los proyectos inmobiliarios. Y que sea deseable como fuente de empleo. Eso a veces la gente no lo trabaja tanto, pero si tú no construyes algo que tenga un valor agregado para que sea deseable como fuente de empleo, pues no estás construyendo sólido. Y eso se hace todos los días. O Sí, sea, eso no se días. hace una vez al año y Sí, un no. arranque. El recurso humano viejo piensa que una buena posada y 2 días de campo al año construyen eso, y no es así, es un ambiente diario. Es una cultura Es de una trabajo cultura. y es una filosofía también, porque yo siempre dije, a ver, yo quiero que mis inversionistas, mis comerciantes, mis proveedores estén al 100, pero ¿cómo lo hago para que estén al 100? Pues necesito que mis colaboradores estén al 100, porque a través de mis colaboradores, mis clientes, mis comerciantes, mis inversionistas, mis proveedores van a estar al 100. Pero para que ellos estén al 100, yo tengo que estar al 100 y yo tengo que predicar con el ejemplo. Entonces, de ahí partimos. ¿A qué voy? Todos, yo sé que tenemos más de 100 empleados. Y esos 100 empleados yo sé que tienen que agarrar su dinerito en la quincena y llevarlo a la mesa para cumplir con sus necesidades. Claro. Pero ¿cómo le hago para que Sergio esté contento trabajando aquí? Entonces te empiezas a pensar, ¿cómo le puedo hacer para mejorar? Porque Sergio pasa aquí la mayor parte de su día. Todos los días, 8 horas, de lunes a viernes, imagínate. Entonces tienes que empezar a contestarte esa pregunta todos los días, y sobre eso empiezas a crear el programa sin descuidar las prioridades del negocio. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede ahí, Sergio? Que yo empiezo a compartir lo que realmente siento por mi negocio. Por ejemplo, a ver, por supuesto que es negocio hacer plazas comerciales, pero más allá del negocio es un orgullo. Es una satisfacción enorme cada que yo entro a una plaza comercial y veo a miles y miles de familias mexicanas ahorrándose un dinero cada que van y visitan la plaza. Miles de familias mexicanas que llegan a un lugar y encuentran todo bajo el mismo techo, ahorrándose tiempo y movilidad. Entonces, esa satisfacción tan grande no te la da ningún cheque. Y luego eso, poderlo replicar en varias ciudades del país y el día de mañana en todo el país, pues eso es algo que no tiene precio. Entonces yo trato de ir permeando esa cultura o esa filosofía de que la gente que trabaja en 100 se sienta contenta porque sí está cumpliendo con llevar el cheque cada quincena a casa, que sé que es la prioridad, soy empático y sé que es la prioridad de todos mis colaboradores, pero que también se sientan orgullosos de que con su trabajo no solamente se están beneficiando ellos, con su trabajo se están beneficiando emprendedores, comerciantes, productores, están generando derrama económica, están generando ahorro importante en miles de familias mexicanas. Entonces, es algo que les permite a ellos como colaboradores sentir un orgullo y una satisfacción, y es algo que también hace
Imagínate, es lo que yo también les comparto a los inversionistas. Oye, tú estás comprando una propiedad y estás haciendo patrimonio y estás agarrando plusvalía y rentabilidad, pero más allá, estás beneficiando al país y estás beneficiando a tu ciudad. Estás activando economía y dices algo bien importante, porque no todos los negocios son para todos, entonces que esté el que quiere estar. Exacto. También eso es importante. A ver, esta empresa hace esto y si esto que hacemos no te gusta, no te apasiona, no es malo que levantes la mano y digas este no es el lugar para ti. No, y hay unos que no la levantan y la tiene que levantar uno. Ni modo, te voy a explicar qué es lo que sucede. A ver, al final, como le he platicado con mi director general, al final esto es una empresa. No es una asociación, no es una fundación. Aquí venimos a trabajar, aquí venimos a generar valor. Y fíjate, no es al final, inicia por tener que ser un negocio. Porque si no... Por supuesto. Es que de repente me pasaba mucho que tomaba decisiones con la emoción, ¿no? Y decía, híjole, pobre Sergio, es que no lo quiero sacar de la empresa, porque cómo se va a quedar sin trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Digo, te estoy agarrando de ejemplo. No, te haces un daño a ti como empresa. Exacto. Y le haces un daño a él. Exacto. La gente tiene que salir a buscar dónde ser feliz, porque no solo es el trabajo. Es que pasas aquí, pues prácticamente todo el día. Gran parte de tu vida, más del 60%, 70% de una persona que tiene un trabajo bajo un salario, su tiempo es para el trabajo. Entonces, al final, pues tengo que ver la manera de que tú te sientas contento y cómoda, pero tampoco es un parque de diversiones. O sea, tampoco es un lugar para venir a divertirse, es un lugar para trabajar y generar valor. Claro. Y eso se ha permeado y se seguirá permeando por el resto de la historia de Cien Grupo Inmobiliario. Pero cuando empiezas a platicar, porque yo sí me tomo mucho el tiempo a platicar con mis colaboradores, y les digo, oye, siéntate orgulloso, tú estás haciendo historia. O sea, con tu trabajo estás ayudando a que esto trascienda. Y esto va a estar en todo el país. Y el día de mañana va a haber 20, y luego 30, y luego 50 plazas comerciales en todo el país. Y cuando tú vayas en 5, en 10 años a Guanajuato y vayas con tu familia y meten en una de las plazas comerciales, imagínate el orgullo y la satisfacción que vas a sentir. Decir, yo fui parte de esto. O sea, yo con mi granito de arena contribuí a que esta plaza estuviera aquí y que todas estas familias estén beneficiando. Y eso creo que ha ido cambiando a través del tiempo, poco a poco, la mentalidad del colaborador. Lo han permeado hacia los inversionistas, lo hemos permeado hacia los proveedores, lo hemos permeado hacia los comerciantes que trabajan con nosotros. Y bueno, al final, esa es prácticamente la filosofía y la cultura de trabajo que estamos haciendo en 100. Tienes que estar al 100 con 100. Y ojo, y no lo digo, ahora sí que no lo quiero decir como socio de 100 Grupo Inmobiliario, lo digo como un líder que lo que necesita es cambiarle la perspectiva a la gente para que encuentre un propósito. O sea, imagínate si tú ya agarras tu carro y vas al trabajo y dices, otra vez me voy a estar aquí 8 horas y voy a estar aquí. Sí, pero identificar quién quiere estar y no que están con el agobio de tengo que estar porque si no como. Que estén contentos. Pero imagínate si tú lo que haces es conviertes esto en un propósito. Y que la gente, yo de repente sí me tomo el tiempo y les digo, oiga, ¿saben qué? Agárrense sus cosas, vámonos a la plaza. Pero no, es que tengo que entregar un reporte, no pasa nada. O sea, váyanse, tómense el tiempo de ir a la plaza de Guadalupe o a la plaza de Podaca, porque te cambia. Para que entras. Yo de repente he estado con 1000 broncas y pendientes y llego a la plaza y se ríen los chavos que me ayudan a grabar en redes sociales. Me cambia el chip, la energía, la vibra, el saber, el ver a toda la gente haciendo negocio gracias a mi trabajo, a mi responsabilidad, a mi esfuerzo. Eso no tiene precio. Qué bien, qué bien que se preocupen por permear una cultura de trabajo que hoy se necesita tanto para que la gente realmente esté en el lugar que quiere estar y las empresas puedan prosperar. Claro. No, y la verdad es que creo yo, Sergio, te quiero hacer un comentario rápido. Uh-huh. Lo que sí creo yo, y tengo que cuidar mucho mis palabras, es que la gente que emprende muchas veces por una idea, un objetivo en mente. Y no siempre ese objetivo se cumple. Uh-huh. A veces se cumple, a veces no se cumple. Y muchas veces cuando ven que cuando eso no se está cumpliendo, la gente se desanima. Uh-huh. Y creo yo, por las pláticas que he tenido con emprendedores uno a uno, la mayoría me dicen, quiero más lana. Y quiero
mi libertad de tiempo, yo quiero manejar mis tiempos. Ese es un fin, pero es un fin largo. Es un fin inicia largo. por ahí. Porque, Si inicias por ahí, estás jodido. ¿pero por qué crees que estamos jodidos? Estás jodido si inicias pensando solo en el dinero. Tienes que pensar en algo que te apasione. Cuando tú vas a emprender, lo primero es que tienes que agarrarle amor a tu proyecto, creer en tu proyecto y trabajar primero incansablemente por tu proyecto, pensando que el dinero va a venir solo. Tal como lo hace la gente que sobresale en otros ámbitos. El fútbol. El fútbol no es primero el proyecto, primero son muchísimos sacrificios. Digo, lo primero no es el dinero, lo primero son muchísimos sacrificios donde sacrificas tiempo, diversión, la familia, en la edad clave de la diversión para llegar a algo. Siempre se ha dicho y se ha sabido, yo lo he platicado con muchos jugadores profesionales, no llegan los de más capacidades, llegan los que más se entregaron a su proyecto de vida. La música es igual, ¿no? Es muy difícil que haya músicos exitosos a nivel mundial que no sea gente muy disciplinada y muy ordenada. Y en los negocios es lo mismo. No puedes iniciar por pensar en el dinero, tienes que iniciar pensando que es un camino de sacrificio, que si le metes pasión, orden y la gente está buscando lo que vendes o lo que haces, vas a lograr el éxito. Y yo le agregaría algo. Tienes toda la razón con lo que dices, pero yo le agregaría algo. Tienes que tener en tu emprendimiento un producto, un servicio que cubra una necesidad, que resuelva un problema, que le genere valor a la sociedad. Porque si no, no se vende. Porque si no, no se vende y porque cuando logras hacer eso, como prioridad uno, el dinero o el negocio o la rentabilidad viene por añadidura. Es correcto. Y la gente no. La gente piensa primero en la lana. Y después, si le genero valor, pues que a toda madre, yo quiero mi lana. Entonces, eso creo que ha sido un error muy común. Por eso lo quiero compartir aquí en la plática. Porque cuando te entregas de veras a tu producto, a tu servicio y lo haces con el corazón, puede haber errores, puede haber retos, pero todo fluye de manera positiva cuando lo haces con ganas. Incluso fluye también el beneficio económico. Sí, cuando todo es un espiral positivo, todo es un espiral positivo, incluido el dinero. Es correcto. Entonces sí, el consejo que estás dando es muy acertado y es muy apegado a la realidad. Si estás pensando en el dinero desde el principio y que no mueves un peso si no hay dinero de por medio, estás jodido, no te va a salir. O sea, mejor regrésate a un salario. Y ser una persona responsable, porque es una responsabilidad muy diferente cuando decides emprender o cuando tienes un negocio, una empresa, pues tienes la responsabilidad de tus colaboradores y sus familiares, tus clientes, tus proveedores. O sea, las responsabilidades son aún mayor y ahí eso no te lo enseña ninguna universidad. No, en un ecosistema positivo, como tú lo dijiste, todo tiene que ser un espiral positivo y el ecosistema incluye todos esos personajes que estás mencionando. Claro. El colaborador, el cliente, el servicio que recibe, todo debe ser positivo. Sí, y ya por último, creo yo que lo escuché una vez de Arturo Elías Ayub y me gusta repetirlo porque me identifiqué mucho con eso. El emprender no es para cualquiera y no lo dijo con una intención de hacer que la gente le tenga miedo al emprender. Es porque la gente tiene que entender que más allá de la carrera, la prepa, la maestría, el doctorado, el posgrado, hay cosas que ahí no se ven. La resiliencia, el poder enfrentar los retos, pero no todo es académico. Es mucho de estrategia, pero también la estrategia va de la mano con muchas otras cosas que no van en lo académico. Por ejemplo, yo tengo un reto, resuelvo este reto con mi habilidad para negociar y mi habilidad para vender y negociar, por poner un ejemplo. Sí, una habilidad. Pero estoy bajo estrés, estoy bajo presión. Entonces no tengo yo la capacidad de poder vender y negociar de la mejor manera. Es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué te trato de decir? ¿De qué te sirve saber negociar y vender si en este momento de crisis o de estrés o de presión o de tensión no tienes? Entonces, esa resiliencia y la manera en cómo canalizas el estrés y cómo vas haciendo que las cosas fluyan de mejor manera, porque sobre todo no solamente es la negociación de ese momento, es qué le vas a premiar a la gente que te está viendo. ¿Sí me explico? Claro, Tus mismos colaboradores. No, y lo padre de estos tiempos es tener acceso a tanta información de tanta gente exitosa que te permite formarte una idea clara de qué necesitas, qué te sirve, qué te falta y qué tienes que trabajar. O sea, hace 20 años tú mismo te tocó no tener toda esta información. Hace 20 años no había
tantos podcasts, tantas entrevistas y tanta gente que pudieras escuchar dando un testimonio de cómo lo logró. Hoy en día para los chavos, yo les digo y les repito, está muy chingón que puedes acceder a la información profesional de mucha gente de primera mano que te platican sus experiencias, cómo lo hicieron, qué virtudes tuvieron y qué virtudes les faltaron, y está muy padre, eso te allana un poco el camino. Y creo que es una manera de facilitar, porque desafortunadamente de repente la gente ya no quiere leer o ya no quiere investigar, pero bueno, te pones un podcast, haces ejercicio, al final ya lo que haces es tratar de generar valor, tratar de compartir con tu experiencia o lo que has vivido, tus vivencias, todo lo que has aprendido y que le puedas compartir un poquito de lo que ya has pasado para evitar que la gente pase por eso o que si pasa, que sepan más o menos por dónde se pudieran ir, ¿no? Definitivamente. Pues, Steven, yo te agradezco mucho esta plática, creo que fue muy interesante, inspiradora para mucha gente. Estás en un negocio complicado, yo los felicito, porque lo platicas muy sencillo y eso es lo padre, que lo platicas sencillo y apasionado. No es tan sencillo, tiene muchas complicaciones, pero bueno, felicidades, están creciendo y están caminando y vendrán muchas cosas buenas para ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sergio, y pues un placer. Estamos platicando. Gusto en conocerte. El gusto es mío. Gracias.